Los planes del Señor. Así que hay que volver al Señor. Y este es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes, queridos hermanos. Hay que volver al Señor. Y vamos a estar mirando algunos versículos de la palabra del Señor que nos orienten sobre este tema. La pregunta es, ¿qué harías si el avión que vas a viajar tiene un defecto? ¿El carro que manejas está averiado? Si sabemos, tendría la capacidad de decidir para ir o no ir, viajar o no viajar. Si supiéramos que en el aire hay algo que nos puede hacer daño, ¿qué haría? ¿Se protegería? Pero si no sabe y va a pasear y entonces de repente aparece un tsunami. Puede ser que usted no sepa situaciones que van a suceder. Entonces llega a tener un accidente, una fatalidad. Pero si sabe que el avión está averiado, seguro que no viajaría o se arriesgaría. Y eso es lo que está pasando en estos momentos ante algo anunciado como este problema del coronavirus que ha venido hacia toda la humanidad. Nos han solicitado que no tengamos nosotros abrazos, besos, que no estemos cerca de la gente, que las personas mayores deben estar mejor guardadas, en fin, y todo esto. Pero si nosotros no sometemos a obediencia las orientaciones del presidente, de la alcaldía, de los gobernadores, nosotros algunos seguramente pueden caer en esta situación de este flagelo, de este dolor. Así que, amados hermanos, usted sabe lo que está sucediendo, usted sabe. Y triste es ver Italia, ver España en la desobediencia a sus autoridades y la calamidad que tienen. Italia ya supera más de 50,000 los afectados y está llegando a 5,000 muertos. Así que yo quiero decir con esto que en la vida humana, y especialmente creyendo en un ser superior que tiene el control de todo, nos informa que en su palabra hay un defecto en la vida personal que no le hace capaz de llegar a su destino final, de felicidad, de realización. Y como líder espiritual necesito explicarle que puede tomar una decisión para su vida. Desde el Edén, en la primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, quedó la raza humana averiada, que si no se repara, su final será de desastre y dolor. Esa avería, ese fallo, ese imperfecto, ese inconveniente es el pecado. Y por eso Adán y Eva salieron de allí, del Edén. Si puedes entender que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la perfección, nos quita seguridad. Vemos que al final de muchos es la muerte repentina, como la estamos viendo. Enfermedades incurables, decisiones equivocadas, relaciones interpersonales rotas, fracaso económico, etcétera. Y ejemplos están muy cerca de nosotros. Actores, cantantes, estrellas deportivas, políticos, filósofos, etcétera, etcétera, han terminado en una muerte repentina, han terminado en una tragedia, y todo esto es dolor. Y es que el pecado nos separa de Dios. El pecado es la avería, es la debilidad que yo tengo, que tú tienes. El pecado es una inclinación, es una debilidad a cometer actos que no son correctos. La Biblia habla entonces de la palabra pecado y pecados. Y los pecados son los actos que hacemos. Y esto tiene una paga
dolorosa en la vida. Si este defecto, el pecado, no se arregla en la vida de un hombre o en una mujer, termina en dolor y fracaso. ¿Cómo va la humanidad en estos tiempos? Hay injusticias, hay pobreza, hay violencia, hay dominio de los poderosos, drogas, pasiones, fracasos y más fracasos. Y los días y los meses y los años siguen y no se ve una mejoría. Pero yo quisiera que miráramos en Isaías capítulo 64 versículo 6. La Nueva Traducción Viviente dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como a las hojas de otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arruinan como el viento. Y nadie hay quien ve que tu nombre que se despierte para apoyarte en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en pos de nuestras maldades. Aquí la palabra está diciéndole a usted, hermano o hermana, que nosotros hemos sido infectados con algo impuro en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con nuestros pecados. Y esto es lo que marchita y destruye la vida humana. Lo que marchita y destruye un matrimonio, un noviazgo. Lo que destruye una vivencia socioeconómica en una sociedad nuestra. Son las maldades. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios no sabe lo que sucede a la humanidad con el coronavirus? ¿Él no sabía? Algunos dicen, esto es del diablo. ¿Cuál será nuestra respuesta? La respuesta es, Dios es soberano y su creación en los momentos agradables como en los momentos desagradables. La Biblia muestra a un Dios activo y está presente en todos los acontecimientos del mundo natural. El Señor hace lo que le place. Miremos allí el Salmo 135, versículos 6 y 7. Allí nos habla que el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Levanta las nubes desde los confines de la tierra y envía relámpagos con la lluvia y saca de sus depósitos a los vientos. Aquí nos está hablando del poder del Hijo de Dios, del poder del Padre, del Espíritu Santo. El Señor hace todo lo que Él quiere. Si miramos en Mateo capítulo 5, versículo 45, aquí también nos muestra la soberanía de nuestro Dios y nos dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces la pregunta es, ¿quién envía la lluvia? Dios. ¿Quién seca los momentos? Dios. Si nos acercamos un poco más a Job, allí en Job, capítulo 37, versículo 6, nos dice que Él, Dios, ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. ¿Quién hace esto? Dios. Cuando veo las Escrituras, la Biblia no nos pierde en ningún momento, no pierde en ningún momento Dios el control. El control está en Dios. Vemos a un Dios que envía un diluvio a la tierra y salva solo a una familia, al justo Noé y a su familia. Envía un fuego enorme para destruir a Sodoma y Gomorra. Envía 10 plagas para castigar a Egipto. Podemos mirar mucho en la Biblia sobre los actos de disciplina de Dios con la humanidad.
¿Será que el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento Dios se ablandó? ¿O es que Dios es malo y cuando pasan estas cosas nosotros los predicadores tenemos que disculpar a Dios? Alguien estaba hablando en la televisión y decía que este virus no tiene que ver con Dios. Entonces, ¿con quién tiene que ver? ¿Con Trump? ¿Con el presidente de China? ¿Con Putin, el presidente de Rusia? ¿Con quién tiene que ver? En Amós 4 encontramos un episodio extenso, como Dios trata con la desobediencia del pueblo, y no es correcto separar a Dios de lo que sucede en la tierra. Miremos lo que dice allí Amós capítulo 4, versículos 6 al 13. La palabra dice: hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubieran hambruna en cada pueblo. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de una ciudad a otra buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí alguna de sus ciudades, aun como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos, da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales, ese es su nombre. Este es el Señor. Digo esto para poner en claro que cuando estas cosas pasan, como el coronavirus, no podemos volver a otra parte, sino a Dios. Es a Dios que tenemos que volver, y predicamos lo que estamos en los negocios del Rey. Yo como predicador estoy hablando, esta es nuestra respuesta. Dios está en el control. La pregunta surge nuevamente: ¿Dios es bueno? ¿Sigue siendo bueno? Sí, Dios es bueno cuando el resultado no lo es. Cuando alguien se sana, decimos Dios es bueno. En un aumento de salario decimos Dios es bueno. Terminó la carrera y decimos Dios es bueno. Ahora decimos Dios es bueno cuando las circunstancias son diferentes. En días de recesión, cuando, como en estos momentos, donde no hay de pronto tantas provisiones, ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Porque si podemos recordar, hemos tenido muchos días y muchos años de salud. Hemos tenido, y lo puedo decir como testimonio mío, que Dios ha bendecido la alacena de mi casa.
y ha habido alimento por muchos y muchos años. Yo he visto cómo Él ha tocado mi cuerpo y me ha dado salud. Pero ¿qué podemos decir en estos días de pandemia? Que Dios es bueno. Así había un canto que decíamos en la iglesia: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y bueno para mí. O tenemos el evangelio del multinivel, y usted recibe lo bueno, pero no los días difíciles. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia se trata de personas que han llegado rotas, con muchos problemas, con muchas dificultades, teniendo situaciones de salud o de pecados o de vicios o de situaciones que lamenten. Pero hay gente que dice que la iglesia es como un multinivel, que cada momento usted está subiendo y subiendo y subiendo, y no hay momentos de dificultad. Pero amado hermano, seguramente usted debe subir espiritualmente. Puede que en ocasiones usted baje en su economía, baje en su salud, baje en unas vivencias interpersonales no gratas. Yo quiero decirle algo: Dios no hace tratos con nadie, pero Él sí envió a su Hijo para que tengamos vida eterna, perdón de pecados. También dijo que el mundo tendríamos aflicción, y que oímos que rumores de guerra, pero Dios es bueno. Hay promesas que de ninguna plaga tocará nuestra morada, pero si me toca orar, sí me toca orar por la salud y sepultar a gente piadosa. Vemos milagros, pero a otros no. No es que a este le funcionó el multinivel y al otro no. Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas. Cuando veo las escrituras me dice que Dios permite las enfermedades, que es una forma que Dios llama la atención. Cuando Jesús estaba con el endemoniado Gadareno y los demonios estaban dentro del cuerpo de este endemoniado, pidieron a Jesús irse del cuerpo del Gadareno y ser trasladados allí a los cerdos, y Dios les dio permiso. Es que nada se hace sin el permiso de Dios. Para que sucedan determinadas cosas, Él permite que la tierra se sigue y haya frutos. Y Dios le permite a Satanás que produzca dolor, pero no permite que triunfe. Estas son calamidades de las del producto de un planeta Tierra caído. Pero Dios, de algo malo, de algo difícil, saca algo bueno. Como José, que fue vendido por sus hermanos a una tierra extraña y fue llevado como esclavo. Y allí nos dice la palabra que aunque hubo esos momentos difíciles, también llegaron unos momentos y años grandes y fabulosos para este hombre José. Si miramos las escrituras, notamos que a Jesús le hicieron una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y la respuesta de Jesús en Juan 9:3 nos dice: no es que él o sus padres hayan pecado para que suceda esto, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, se manifieste su poder. Dios se ocupa de todo, hermanos queridos, y Dios se va a ocupar de esta pandemia. ¿Cuántos dicen amén allá en su casa? La pandemia comenzó en el huerto del Edén. Allí fue el daño. Y todos llegamos a Cristo con una vida rota, lo estamos diciendo, con dificultades. Y esto ayuda a entender lo temporal de lo permanente.
Esto nos manifiesta que la vida es incierta y necesitamos llegar a lo que es permanente, a Dios, a sus propósitos, a lo que Él ha dicho de nosotros, que estamos en esta tierra y que en un momento vamos a morir. Dice la palabra allí en Amós 4:12, prepárate para el encuentro con su Dios, con nuestro Dios. Prepárate para el encuentro. Y yo creo que esto es el tiempo suyo y mío de prepararnos. Y si algo va a tocar a alguno de los oyentes con esta situación del coronavirus y alguno muere, sepa que debe estar preparado para una eternidad. Amados hermanos, nosotros necesitamos una salvación ya. Y esto es lo que nos atrae a un encuentro con Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos en toda parte del mundo, lo sagrado se volvió común. Aquí, usted y yo, lo sagrado se volvió común. Usted tiene un día para adorar a Dios y días para adorar a Dios. Pero es mejor ir a ver el partido como en Europa, llenar los estadios y dejar la casa de Dios y dejar la adoración a Dios. Usted en algún momento viene la tía Julia y en ese momento es cuando tiene que adorar a Dios. Usted deja la comunión con Dios y se va a tener su alimento con la tía Julia. Usted se va a descansar y a recrearse. ¿Y cuántos de los que estamos en Occidente decimos que somos creyentes en Dios, pero no lo adoramos ni lo obedecemos? Y por eso ahora nos encontramos sin posibilidades, metidos en la casa quietos. Y esto es para reflexionar. Esta pandemia lleva a la muerte. ¿Y cómo está su vida? ¿Está preparado para este encuentro con Dios? La última plaga de Egipto, de las 10 plagas, era la muerte. Y allí definió al hombre, no a Dios. Es decir, cada uno de los que entendieron que había una forma de librarse de la muerte y la obedeció, fueron librados de la muerte. Podrían ser salvos. La sangre del cordero, que debía matar a un cordero y colocar la sangre en la puerta para que el ángel de la muerte pasara de allí. ¿Qué lo salvó? La sangre del cordero. Y Juan el Bautista, allí en Juan capítulo 1, versículo 29, nos declara, cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos momentos debemos entender que todos vamos a morir, pero debemos estar preparados para el encuentro con Dios. Y por eso Jesús dio su vida por nosotros. La paga del pecado, de tus errores, de mis errores, de los errores de toda la humanidad, las faltas, es muerte. Pero Jesús le sustituyó en la cruz del Calvario. El justo muriendo por los injustos. Y allí Efesios capítulo 1, versículo 7, nos dice que en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miremos Hebreos capítulo 9, versículo 12. Aquí está estableciendo que no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre para obtener eterna redención, es decir, perdón de pecados. Amados hermanos y amigos que me escuchan, aquí nos llama Dios al arrepentimiento.
a girar en torno de Dios y reconocer cómo nos hemos apartado de su comunión, pedir perdón y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, que lo rescate de la muerte eterna. Miramos Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice a los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amados amigos y hermanos, es tiempo de reconocer que estamos apartados de Dios y pedir su perdón para volver a Él. Jesucristo es el líder de la vida y siga su ejemplo. No es su carro el que está averiado, es usted el que está averiado y necesita ser reparado. La pandemia, lo hemos dicho, comenzó en el huerto del Edén con la rebeldía de Adán y Eva. Pero ahora es usted que le toca esa pandemia, ese virus llamado pecado. Cúrese, límpiese con la obra de Cristo que murió para darnos vida y vida en abundancia. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amado hermano, usted es responsable. Aplíquese ahora la sangre de Cristo. Recuerde las prioridades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Es indispensable amar a Dios, buscarle de todo corazón, entregarse. Cuando miramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice la palabra del Señor que todo obra para bien. Hermanos, estos momentos todos obran para bien. Su palabra dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta pandemia obra para bien. Todos los seres humanos, del más grande hasta el menor, está en riesgo de este virus. Pero los grandes de esta tierra no saben qué hacer. Están en silencio. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos llamaba a las cuarentenas. Y tenemos que entender que muchas veces necesitamos separarnos. Y Dios está utilizando los medios masivos para que usted pueda oír el mensaje de Jesucristo por tanto pastor, tanto pastora, predicadores, evangelistas, que es tiempo de volvernos al Señor. Aquí tengo una oración que quiero que la repita. Y después invito a mi hijo Juan Carlos que cante una canción hermosa de entera consagración. Ore conmigo así: Todopoderoso, deseo experimentar en mi vida tu sacrificio en la cruz, para consagrar mi vida con fe y denuedo. Derrama la gracia de la cruz en mi corazón, para que mi amor por ti pueda crecer cada día. Deseo ser un discípulo fiel y verdadero, que reconoce tu señorío y dominio
en todas las situaciones y circunstancias de la vida. Y no voy a tener temor, Señor amado. Confiaré en ti. Oh Dios, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa. Y allá en tu casa, dile: Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Reconozco que soy un pecador, que Jesús, tú eres Dios hecho hombre, que vino para morir en una cruz por nuestros pecados, por mi pecado, por mi error. Lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Aleluya, amén, amén. Y cante esta canción tan hermosa. Adore a Dios, alábele a Él en su casa, dígale a Él estas palabras. Consagrada a ti, Señor, que mis manos pueden guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que así, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Mis pies tan solo de lo santo puedan ir, y que así, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Aleluya. Estamos consagrando nuestra vida al Señor. Y la palabra del Señor dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Qué hermoso
versículo del lema del año 2020. Dios te ama. Dios nos ama. ¿Por qué no oramos por nuestra familia? ¿Por qué no oramos por los que sufren dolor en este momento? Señor Dios Todopoderoso, gracias por la vida. Gracias porque estás presente en medio de nosotros. Porque, Señor, a ti no le ha venido en sorpresa, sino aún tú has permitido que este virus produzca un desequilibrio en la vida humana para, Señor glorioso, arrepentirnos de tanta arrogancia, de tanto orgullo, de tanta vanidad. Perdónanos, nos hemos descuidado y hemos descuidado tu presencia en nuestro hogar, en nuestras vidas. Bendecimos, Señor, la familia nazarena, la familia que está allí, el esposo, la esposa, hijo e hija. Los bendecimos. Bendecimos a los hermanos que están en otro país, a Laurita Contreras allá en Italia. En el hueco de tu mano está, protegida por ti. Gracias, Señor amado, porque sé que tú nos llevas a planes mejores. Esto pasará, pero que quede en nosotros la consagración, como decía el cántico, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios, que mis manos, que mis pies, que mis ojos, todos estén consagrados a ti. Perdóname, Señor. Necesito más de ti, más de tu presencia, más de tu Santo Espíritu, Señor amado. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras vidas, guardará nuestro corazón, guardará nuestro hogar. Oh Dios, Señor, ayúdame a amar al cónyuge. Ayúdanos a amarnos entre padre e hijo, entre madre, hija, madre, hijo, entre hermanos. Que sea la primera actitud de soportarnos en nuestras diferencias, y que estos tiempos, Señor amado, de estar en casa, podamos, Señor, movilizarnos a tu presencia y adorarte. Gracias, Dios. Y si algún hermano parte para la eternidad, parte a la gloria eterna, a la vida eterna, porque esos son los planes de Dios para con nosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Tenemos un futuro y una esperanza garantizada en Dios. Gracias, Señor. Y declaro que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda el shalom, el bienestar en este tiempo que estamos culminando. Felicidades. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.